Y es el turno, ¿sí? Y el espacio de Gabriela Piovano, que trajo una invitada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, tal? hoy seguimos acá la tercera entrega Sí. de la medicina de Piovano. Entregamos a dos más. Entregamos ¿A sí, quién, a dos más. ¿A quién entregamos hoy? En este caso vamos a una gran amiga. No conoce, la verdad que no encuentro las palabras para todo lo bueno que tengo que decir de ella. Y todos los que la conocemos pensamos lo mismo. Nancy Norma Ballestín. Si pudiéramos un aplauso para ella. Uno. Ahí estamos, la licenciada, es licenciada. Ponele. Hace mucho que está de vacaciones. De muchos años, no, mentira. Y más que nada, bueno, la conocemos porque trabaja en conjunto con nosotros con el tema VIH desde hace muchos años y forma parte de lo que se llama Observa TV, que es el Observatorio Nacional de Tuberculosis. Sabe que el 24 de marzo es el Día Nacional de la Tuberculosis. Mundial. El Día Mundial, Sí, perdón. yeah. No me corrija, no, mentira. ¿Y qué festejamos? ¿Cómo es? No, ¿Cómo nos ponemos sería? tuberculosos ese día. ¿Cómo sería? Nos ponemos, digamos, obviamente, ¿no? Qué cosa paradójica que sea también, ¿no? El día que vamos a estar conmemorando la trágica llegada de la dictadura militar hace 50 años. Pero bueno, esa es la semana de la tuberculosis y queríamos invitarla, ¿no? A ella, a Nancy, que viniera a hablar un poquito. ¿Qué está pasando con la tuberculosis en Argentina? ¿Hay más Así que, casos, bueno, menos casos? Hay más casos. ¿Así? Hay más casos, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Hay más casos de notificación, de infecciones y de muertes. ¿Esto tiene que ver con el modelo económico o qué? Por supuesto, eso influye muchísimo porque una de las patas digamos, que colabora con la cura, además de la medicación, es una buena alimentación. Sí. Y el deterioro en la calidad de vida de las personas afecta grandemente su economía, pero además sus posibilidades de acceder y de terminar el tratamiento. El tratamiento de tuberculosis dura 6 meses mínimo, y para eso la gente tiene que trasladarse, tiene que comer, y hay gente que no tiene ni plata para viajar. Claro, digamos esto, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad mortal, pero que tiene tratamiento, por eso todo el pronóstico, y además es muy destructiva, causa muchas, después discapacidad, Secuelas. ¿no? Mucha secuela. Paradójicamente, las personas que más defensas tengan, más secuelas van a tener. Y nosotros tenemos, digamos, siempre decimos que en el aire hay tuberculosis, pero que quiénes son aquellos que van a tener y desarrollar la infección, ¿no? Nosotros tenemos contacto prácticamente a diario. De hecho, cuando nacemos y nos ponen la vacuna, la BCG famosa, nos están poniendo un bacilo de la tuberculosis al cual se ha tratado y se ha bajado, digamos, la capacidad de enfermarnos. Pero, ¿qué pasa? El organismo reconoce a este germen, lo empieza a atacar, pero este germen tiene la particularidad, como otros, de sobrevivir dentro de nuestras propias células. Entonces hay un momento que el organismo tiene que hacer una especie de pacto, ¿no? O sea, si no me llevo a la autodestrucción. Entonces queda acantonado, digamos, en algún lugar una cantidad de bacilos que están rodeados por una empalizada de células defensivas, que entonces cuando esto se prospera mucho es, digamos, mantenido a raya, vamos a decir así, por el sistema inmunológico. Entonces hay dos circunstancias en las cuales esto puede sobrepasar, entonces la persona enfermar de tuberculosis. Una, por supuesto, es que ocurra, digamos, que baje esa empalizada, ¿no? Que es lo que vemos en las personas que tienen tratamiento crónico con corticoides, las personas que fueron trasplantadas, entonces están inmunosuprimidas justamente para evitar el rechazo del trasplante, las personas con problemas oncológicos que también, digamos, se tratan con quimioterapia y esto baja muchas veces las defensas y bueno, característicamente lo que es VIH-Sida, ¿no? En las personas que van disminuyendo sus defensas, una de las primeras presentaciones de este cuadro es una tuberculosis y por el otro lado el viejo y querido tuberculoso que era aquel que trabajaba en las minas, que trabajaba hacinado, que dormía mal y que además entonces
esa baja de defensas que ocasiona la pobreza, ¿no? O sea, el mal dormir, el mal comer, la mala ventilación, por supuesto ocasiona un caso que generalmente es abierto en el pulmón, tose, digamos así, tira al aire el bacilo, y bueno, los convivientes, los que están cercanos, van a recibir una carga de bacilo muy grande que va a sobrepasar las defensas, y entonces ahí también tenemos esa tuberculosis que se adquiere por contagio, ¿no? O sea, la otra es por reactivación del cuadro, digamos, desde el acantonamiento del bacilo que existe en nuestro organismo. Sí, hacemos un punto acá. ¿Tenés estadística de los casos este año? ¿De cuántos hay y en dónde? Superaron los 17.000 en el país, y la incidencia más alta la tiene Chaco, Formosa, Jujuy, Salta. Que son las provincias más pobres. Claro, nosotros tuvimos una época, entre comillas, dorada, ¿no? Donde hablábamos que las cifras en el país eran parecidas a Suiza, ¿no? Y teníamos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano números que también comparaban con Angola. Yo no sé, Angola tal vez se ofenda y diga, no estábamos tan mal. Y tenía que ver con los lugares clandestinos de costura. Claro. Donde ahí entonces se reedita este modelo de personas adicinadas, mal comidas, mal descansadas, habitando un mismo ámbito sin la adecuada Nunca voy a entender ventilación. por qué los ponen así. Porque cuesta quizás un poquito más tenerlo tranquilo, bien, con una ventanita. Sí, pero vio que el amo, en este caso, es un amo despiadado que no cuida a su trabajador. Pero lo que quiero decir entonces es que es un proceso que lleva tiempo. Una tuberculosis no se contagia de un día al otro, ¿no? O sea, requiere de varias situaciones que concuerden en una persona para que esto suceda, y de ahí también que el tratamiento es un tratamiento que debe combinar varias drogas. O sea, el modelo de atención de HIV, que era en base al cóctel famoso, porque utiliza varias drogas que actúan en distintos lugares de la reproducción, en el caso del virus HIV, es del modelo de la tuberculosis, ¿no? ¿Cómo o sea, se contagia una la sola tuberculosis? Bueno, la mayoría de los casos es por vía aérea, ¿no? A partir de esto que estábamos hablando, de que el bacilo está en el aire, de que, por ejemplo, un chico en la secundaria empieza a hacer dieta para adelgazar, y esta baja de defensas que ocasiona el malnutrirse reactiva, y entonces, bueno, el hecho de estar en el aula todos los días puede transmitirle a sus compañeros. O sea, un caso muy puntual, ¿no? O sea, insisto, no cualquiera va a tener tuberculosis y no en cualquier circunstancia. Después, bueno, se hablaba de la vía digestiva también, en la leche no pasteurizada, ¿no? En ese tipo de productos. Y después, bueno, una vez que el bacilo ingresa al organismo, sí se disemina, y entonces se puede reactivar no solo en el pulmón, que es donde es contagioso hacia un otro, sino también puede haber meningitis tuberculosa, puede haber, o sea, todo órgano que tenga irrigación puede tener una tuberculosis, o sea, ósea, de la piel, renal, en los testículos, bueno, o sea, es muy amplio en el hígado, en el vaso, o sea, es muy amplio. Los ganglios también son otro lugar, otro sitio donde se ve mucho tuberculosis. Y lo que estamos viendo ahora, que es un poco lo que nos pasó también en la época de Macri, lo que nos pasa siempre que hay gobiernos neoliberales, es que con la excusa de que las compras son irregulares, ¿no? Y toda esa historia, bajan entonces la compra de alguno de estos medicamentos, claro, que estábamos diciendo, que además decir a la gente que aquel que tiene OSDE y que tiene tuberculosis se termina tratando en el Programa Nacional de Tuberculosis, porque las obras sociales prepagas justamente no pagan esos tratamientos, no se venden en farmacias, salen muy caros, hay que sostenerlos mucho tiempo y termina siendo derivado a los dispensarios que hay a lo largo y ancho del país, donde entonces se contabiliza el caso, se denuncia y se sigue y se provee de tratamiento. Entonces, en la época de Mauricio nos llegó a pasar que una licitación
de una de las drogas principales no se demoraran en hacerla. Y bueno, y estuvimos unos días donde hubo una gran discusión médica, porque lógicamente veo que a los médicos a veces les cuesta meterse en estas cosas porque es la cosa política. Claro. Pero vos le decís, o sea, ¿vamos a volver a 1810 a largar gente tuberculosa a la calle? No, 1810 no, 1930 si querés, 1945 si querés. Sí, Así que, y si querés ahora. claro. Y si querés ahora. Así que... Tocaste 2 puntos importantes que quiero que queden bien remarcados. Hablaste de la BCG, que es la vacuna que se le da a los bebés, y por ley debería salir el bebé del momento en el que sale de la panza de la mamá y ahí aplicarle la BCG. Se observaron en algunos casos que les dan un papelito a la mamá y le dicen, llévelo a vacunar. Claro, no, tiene que salir del hospital vacunado. Bueno, esa vacuna es la que nos va a proteger y va a proteger a ese bebé De formas graves. de una tuberculosis meningia Ahí va. con riesgo de muerte. Claro. Entonces, ¿Es una vacuna de por vida? Sí, es una sola porque ya después se considera que si vos saliste del hospital, o sea, si en el mes de vida no te vacunaste, ya a partir de ahí tomaste contacto con el bacilo. O sea, fíjese cómo está extendido. Y si la salvedad, entonces, de por qué los niños también deben tener el control de si viven con VIH o no, ¿no? O sea, porque uno de los limitantes a poner esta vacuna sería que el menor viva con VIH. Mira qué importante. y otra cosa importante que mencionaste es el tema de que las obras sociales no sostienen el tratamiento, pero muchas veces no le avisan a sus afiliados que la continuidad, después del tiempo que estuvo internado, tiene que seguirla en el Estado. En el Estado, Entonces, claro. vos encontrás gente que tiene obra social, IOMA, docentes, que Claro. estuvieron internados un mes en una clínica y les dicen, bueno, tienen que tomar estas 4 medicaciones. Entonces, la persona va a la farmacia, Y el encuentra 2. farmacéutico tampoco le sabe. dice, no, esto Y- no se lo tengo que vender yo. Claro, y nadie le explica a las personas que la obra social debería haberla orientado a vincularse con atención primaria Claro. de la salud o con Darle algún un lugar de salud. resumen donde esté, aparte de donde se encontró el bacilo, ¿no es cierto? Tal cual. A ver, ¿la prepaga es solo hotelería? No, la prepaga es una boca de expendio también del sistema de salud y eso es lo terrible, que se comportan entonces como que te venden algo que vos sos cliente y, por ejemplo, otro problema es las vacunas. O sea, por ejemplo, la gente que vive con VIH o la gente que se le recomienda vacunarse para la hepatitis B, y también pasa lo mismo, le dan un papel que dice vacunación hepatitis B, y no le dicen vaya a vacunarse al vacunatorio, digamos, estatal, que es donde está contemplada la vacuna para esta persona, ¿no? Entonces, claro, la persona va a la obra social, son renuentes, no dicen nada, y si el tipo tiene 2 mangos, va y se la compra en la farmacia y se la aplica. Cuando es algo que ya está, digamos, porque la gente que tiene prepaga se supone que también paga impuestos, entonces también tiene derecho a acceder a todos los beneficios que tiene el resto de la población que no tiene prepaga, ¿no? Pero lo que Porque a veces falla ahí es está la más articulación. beneficiado. Claro. La articulación es lo que falla, Claro. la comunicación. Claro. Avisar, decir, articular con el sistema público. Claro, y si Debería no, no. suceder. Claro, bueno, y ahí también es la paradoja, ¿no?, del bienestar, donde muchas veces los colegas, debido al tipo de público que es el de la obra social y prepaga, no sospecha que lo que le está pasando a la persona es una tuberculosis, ¿no? Entonces, como también a veces nos pasa con el HIV, ¿no? O sea, paradójicamente hay a determinada población que el médico es renuente a pensarlo dentro de la posibilidad diagnóstica, no pide los estudios correspondientes y, por supuesto, son enfermedades que empiezan a avanzar, que en algún momento hasta pueden ser mortales, sencillamente porque no hubo un diagnóstico por un prejuicio de decir, no, esto que tiene el paciente, que tiene OSDE, no es una tuberculosis, esto que tiene esta señora que trabaja, no sé, en un supermercado de cajera o es la jefa de qué sé yo, no, ni siquiera pienso la posibilidad de que sea, por ejemplo, HIV, ¿no? Hagamos un punto acá. Dale. Oyente, Jorge de Ramos. Tuve tuberculosis en el año 2003, soy docente, tenía 4 escuelas, viajaba de escuela en escuela en transportes públicos sin comer y en zonas desfavorables. Me atendieron en el hospital Eva Perón de Merlo con éxito.
dándome las 4 drogas de Drogas. manera gratuita. Claro. 4 son. Claro. 4 drogas, sí. Sí. No sé. Por eso le digo que es muy importante que esto se sostenga, que también yo creo, siempre digo que el Programa Nacional de Tuberculosis, que fue el primero, así que hubo con la característica de decir, el Estado se reserva parte de su presupuesto para diagnosticar, asistir, digamos, acompañar a las personas que padecen esto, y una parte seguramente tiene que ver con las hijas de los millonarios, las hijas de los estancieros, ¿Por qué? ¿no? Que ¿Por qué las hijas? terminaban contagiadas yéndose a Córdoba. ¿Cuánta gente murió de tuberculosis de la alta sociedad? Entonces, bueno, o a los peones los atiendo y les salvo, y así se salva mi hija, o no hay forma, ¿no? O sea, en ese sentido, Una cosa que sucedió es que desarmaron al programa nacional. claro. Una de las primeras medidas donde Javier. se observó el deterioro Javier, de ¿cuánto? Milei. Ah, Sí, sí, sí. claro, pues Javier. Dio de baja Vieja. a la neumonóloga que estaba a cargo del programa nacional, articulando con todas las provincias para los estudios, para la medicación, para los casos extraños, para los casos complejos. Y así, Imagínense que... le dio de baja, Claro. quedó la mitad de las personas Claro, en ese pero- programa. Imagínense que estamos hablando, ¿no? Sí. De drogas que no son muy frecuentes, que son pocos los laboratorios que la producen, que usted está comprando un cargamento, digamos, para, pensando en 6 meses a 1 año, asistiendo a miles y miles a decenas de miles de personas en todo el país. Si yo esto, digamos, la coordinación nacional de esto, ¿no? De toda esta de estructura que tengo que sostener, la dejo como pretende el gobierno, ¿no? Que cada distrito se arregle. Es un poco lo que le pasó a Estados Unidos con la pandemia, cuando cada estado, cada municipio tenía que competir entonces con otro para comprar, para llegar a tomar un determinado insumo. Entonces, realmente esto es lo dañino. Y después que, Nancy, contémosle a la gente que también cuando se renovó la ley de SIDA, se incluyó también a la tuberculosis, digamos, dentro del cobijo también de la asistencia, el acompañamiento de las personas, ¿no? Claro, la ley 27675 cubre a las 3 patologías: hepatitis, VIH y tuberculosis. Y está demostrado por estudios de la OMS y de laboratorios y de investigación acá en Argentina, que las personas más afectadas son las más pobres económicamente cuando tienen el diagnóstico. La persona que hace changas no puede salir a la calle, no puede alimentar a la familia. Esto está incluido dentro de un encuadre que se llama costos catastróficos. Entonces, la pata para que las personas se curen es la alimentación. Si nosotros no podemos garantizar contra diagnóstico y la alimentación, para las personas afectadas de tuberculosis es bastante difícil que termine el tratamiento y que lo termine con éxito. Claro. Vos viste que hablabas de tuberculosis que se afectan en diferentes lugares del cuerpo. La primer tuberculosis, la que vos iniciás, si afecta pulmones va a tardar 6 meses, pero si estás inmunodeprimido, si tenés VIH, es oncológico o otras circunstancias, ese tratamiento va a durar 9 meses, Claro. 1 año y hasta 2, porque también pasa que cuando la gente no termina el tratamiento, hace resistencia a drogas. Cuando hace resistencia a drogas, la medicación tiene que ser de segunda línea, con lo cual es más cara, es más difícil. Claro. Nosotros en nuestro país tenemos poco, pero está en aumento. Perú, por ejemplo, y otros países de Latinoamérica tienen alta incidencia de multiresistentes. Bueno, nosotros tuvimos en el hospital Muñiz la cepa Muñiz, ¿no? Porque, Tal cual. ¿qué La pasaba? cepa. La cepa Muñiz, ¿pero por qué? Sí. Porque venían los pacientes con HIV, que vienen con fiebre, con malestar, con decaimiento, etcétera, etcétera, pérdida de peso, debilidad, etcétera, y se diagnosticaba una tuberculosis, se iniciaba el tratamiento. Claro, más o menos a los 2 meses la persona ya se siente bien.
Por supuesto, el tipo tenía que seguir el tratamiento 6 meses, un año. ¿Te imaginas? Generalmente población adicta. Bueno, a los 2 meses ya está, me siento bien, la dejo. Claro. Bueno, obviamente a los 3 meses volvía a tener su tuberculosis, volvía, otra vez le daban el tratamiento, a los 2 meses, bueno, y así ese caminito. Y bueno, un poco le responsabilizamos a la sala de espera, ¿no? Del hospital, donde entonces se encontraban los pacientes esperando y surge un brote con esta misma variante, esta cepa, que se le puso cepa Muñiz, porque la característica genética respondía a todos a la misma y se había generado, como le digo, del hecho del abandono de tratamiento. Se ha llegado a hacer la supervisión diaria, ¿no? De ir a suministrarle a la persona en la boca todos los días la pastilla para asegurarse, o lugares, como decía ella, para proveer descanso y buena alimentación, como era el pabellón Koch en su momento en el Hospital Muñiz, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces puedo tener yo tuberculosis en la vida? Todas las que sean, Todas las mientras quiera. no se muera en el medio. Claro. No, porque viste que dengue, la segunda fuiste. No. Usted puede tener tuberculosis, pero lógicamente, según el tipo de tuberculosis, va quedando con mucha secuela en el pulmón. En otros casos puede ser una secuela neurológica, pero bueno, digamos, mientras el cuerpo aguante, usted puede volver a tener su tuberculosis, obviamente. ¿Es una enfermedad de la clase pobre? La padecen más, lo que estaba diciendo acá Nancy, las personas que están en situación de pobreza, porque obviamente están mal alimentadas, mal descansadas, no tienen tratamiento, no tienen acceso, digamos, a condiciones básicas de buena calidad de vida, pero también la podemos ver en personas, vuelvo a insistir, que tienen OSDE. Claro. Y también la podemos ver, y se vio mucho en Estados Unidos, o sea, en Argentina es una de las primeras enfermedades en las que se presenta lo que llamamos SIDA. O sea, ya el estadio avanzado de la infección por VIH, cuando bajan las defensas y aparecen entonces enfermedades que indican la baja de defensas, caso tuberculosis. Entonces empezó a haber yuppies en Nueva York con tuberculosis y tenía que ver con que eran HIV positivos. Claro, en nuestro país la primera oportunista es la tuberculosis, pero además la tuberculosis es tan vieja que en alguna época en Europa era moda. Como era moda. Claro, Era porque moda. eras pálido, Porque eras pálido, flaco, delgado, ojeroso. se te veían las venitas, y hay cuadros, hay arte dedicado a la tuberculosis, Claro. porque era de bien ver que las damas sean frágiles, que se desmayen en los brazos de su amado. No, hay era. cuadros, hay todo un estudio de arte dedicado a la moda de la tuberculosis en Pero que se aquella. contagiaba. Claro. Se Claro, compraba una contagiar. pollera y me contagio tuberculosis. ¿Cómo es? Sí, lo fomentaban, la idea lo era, fomentaban. bueno, ¿Lo en fomentaban? otro momento fue la colitis. No La me digas. colitis No, también. para de moda, no. Le juro por Dios, estaba de moda. No, ¿cómo está de moda? Sí, estaba de moda. No me va a salir ahora el que hizo. ¿Cómo es? Bueno, Decime tema. San Germain me sale, no es. ¿Superé? No. El de- Es el primer, el joven, el médico El más Principito, joven. Ajá. No. La historia de San Michele. La historia de San Michele la escribe el médico más joven de Francia, Ajá. que es cuando vienen aparte de lo que fue la fiebre negra, digamos, y bueno, y en ese momento él era de la alta sociedad francesa, estaba de moda la colitis, porque es lo mismo. Tenían diarrea, quedaban flacos, quedaban lánguidos. Y con eso colitis. se consideraba que era tener clase. Bueno, a ver, tenía clase el que le pasaba un piojo por acá. Vamos, Bueno. digamos todo. Los perros siempre están de moda. Sí. Pero bueno, la veo el martes. Yo creo que me va a ver el martes y le agradezco tanto este espacio. La verdad que espero que a la gente le sirva, le gusten. Me gustaría que le escriban, que le digan y que me sigan también a mí en mi YouTube de Mundo Piovano, donde también ponemos estas notas completas. Fenómeno. Nancy, gracias. Gracias a usted.